Bendiciones, gracias por estar con nosotros aquí en esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a través de este medio, poder compartir una palabra con cada uno de ustedes. Esperando que si usted no se ha suscrito a este canal lo pueda hacer, pueda también darle a las campanitas para que le lleguen todas las notificaciones. Y comente el contenido, siempre es importante, siempre tratamos de responder sus preguntas, sus interrogantes, y es el propósito de Dios y de esta plataforma que usted sea edificado. Para eso el Señor nos ha puesto esta asignación y yo creo que es de mucha bendición de manera recíproca. Y yo sé que usted está expectante, esperando lo que Dios va a traer a su vida en el día de hoy, esperando nosotros que sea de mucha bendición. Yo quiero hablar de un tema que es muy conocido, un tema que no es algo, vamos a decir, nuevo en cierta forma, o que no es algo que la Biblia no lo establezca muy claro, y es de la imagen y la semejanza. Es un tema muy importante porque las personas de manera natural siempre tienen una discusión y esto se va más allá del ambiente cristiano del pueblo de Dios, y es sobre el origen del hombre, cómo fue creado el hombre, cómo surge la creación o cómo se origina la vida. Son preguntas que pocas ha podido responder la ciencia, porque la ciencia se basa muchas veces en lo que puede comprobar, y hay un problema, vamos a decir un problema entre comillas, con las cosas espirituales, y es que hay cosas que suceden espiritualmente en esa dimensión de Dios, del ser más allá de la materialización y de la parte física o materia, que no se puede llevar a un laboratorio. Y podemos poner el ejemplo de Dios. Usted no puede poner a Dios en un experimento científico, en un laboratorio, en una cápsula de prueba. O sea, eso es imposible. Y así sucede con el alma. Usted no puede poner el alma en una balanza, como dicen algunos, que cuando la gente muere salen unos 33 gramos de peso de su cuerpo. Porque el alma no es física, no es material, no es tangible, no es medible, no es pesable. Usted puede medir otras cosas que son intangibles o abstractas, como lo es el tiempo, y la gente mide la magnitud de física, que es el movimiento, la velocidad, etc. Pero para usted establecer lo que es el ser del hombre, tiene que ir a la fuente de esa creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de imagen y semejanza, es el origen de la creación. Y eso es difícil entenderlo para los que no creen en Dios. Personas que creen en la evolución, personas que creen en mitos, en fábulas, en cuentos, que la vida vino a través de un asteroide y cuántas cosas el hombre se formula. Pero la Biblia enseña que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de su creador. Ahora aquí es que viene el punto, porque hemos hablado de algunas cosas que tal vez la gente piensa, que la gente quiere saber, como el origen del hombre, cómo el hombre evoluciona y cómo el hombre es lo que es. Y la pregunta sobre el ser son preguntas filosóficas que se hacen desde hace tiempos remotos. El alma la postulan los grandes filósofos clásicos griegos y presocráticos. Pero cuando nosotros hablamos de que somos hechos, creados por un Dios que nos creó a su imagen conforme a su semejanza, la gente puede pensar, y no es que no sea un pensamiento quizás válido, pues somos dioses. No somos dioses. La Biblia no enseña eso. Ahora, la Biblia enseña que somos como Dios. La Biblia enseña que Dios nos hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y la doctrina cristiana enseña que Jesucristo era Dios. Por lo menos la mayoría de los grandes teólogos están de acuerdo en esto. Entonces, ¿cómo es que el hombre es a imagen y semejanza de Dios? Si el hombre en el principio pecó. Entonces, eso tiene que tener una respuesta un poquito más amplia que simplemente decir que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Porque, ¿qué es la imagen? ¿Qué es la semejanza? La imagen es una representación de algo. La imagen es lo que representa algo. Hay personas que son imágenes
son la imagen de una empresa. Ellos la representan. Y donde usted ve a esa persona representa esa empresa. Por ejemplo, pasa con los deportistas. Un deportista hace un contrato con una marca, con una empresa, con una compañía, y él es la imagen que representa esa marca. Y cuando ese deportista, por ejemplo, comete un error, hace algo que no está bien, que es inmoral, muchas veces esas compañías, esas marcas que se cuidan su imagen, los desvinculan. Y ellos dejan de ser la imagen de esa marca. Entonces, en el caso del hombre, estoy poniendo un ejemplo para ilustrar. El hombre es la imagen de Dios, o sea, representa a Dios en la tierra. Por eso Dios le dice, se va a enseñorear de todo usted. De los peces, las aves, los animales que se arrastran, todo usted se va a enseñorear sobre ellos. Eso le dice Dios al hombre. O sea, va a tener dominio sobre toda la tierra y la creación terrenal, no sobre los demás hombres, sino sobre la creación animal y vegetal. Entonces, cuando usted ve la imagen de Dios en el hombre también puede ser un ente moral y espiritual. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y si usted puede amar, usted puede representar a Dios con el amor. La Biblia dice que Dios es santo. Si usted puede vivir una vida en santidad, apartado del mal y del pecado, entonces usted representa a Dios en la santidad. Es una imagen. La compasión. ¿Dónde representaba Jesús a Dios? En todo eso, la imagen de Dios invisible, dice la Biblia que se hizo visible en Jesús. Que Él era la imagen del Dios invisible. Jesús amaba al prójimo, vivía en santidad, en oración, en obediencia. Todo lo que Jesús hacía representaba a Dios. Entonces yo quiero que entendamos esto. La imagen es una representación y tiene que ver con lo que yo hago y con lo que yo soy. Entonces Jesús representaba a Dios todo el tiempo. En Juan capítulo 10, a él lo querían matar y él le dice, ustedes me quieren matar porque dije que soy hijo de Dios. Y los judíos de aquel momento le decían, no te queremos matar porque tú haces buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y qué era lo que hacía Jesús Dios? Que Él lo representaba, era la imagen de Dios. Entonces Jesús le decía, si ustedes no me creen a lo que digo, créanme a lo que hago. Que mis obras dan testimonio de quién yo soy. O sea, la imagen de Dios en nosotros se va a ver representada en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestra vida materializada y nuestra vida interior. En el amor, en la compasión, en la justicia. Entonces, la imagen de Dios en el hombre es una representación. Entonces, cuando el hombre es hecho a imagen de Dios es porque va a representar a su creador. Usted se parece a su papá o se parece a su mamá. De manera genética, hay un diseño a través del código genético que es el ADN cargado en el ARN que se replica y trae la herencia de sus antepasados. Y usted se parece a alguien. Entonces nosotros tenemos que parecernos a Dios porque el hombre en su origen fue creado por Dios. Por eso en la genealogía de Jesús, al final dice Adán, hijo de Dios. Entonces, si Adán era hijo de Dios, no podía parecerse al diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, la imagen es una representación. ¿Qué es lo que Satanás hace cuando logra que Eva peque y que Adán incurra en transgresión? El hombre pierde la imagen divina y el hombre se ve que está desnudo, pero antes estaba ahí y no se veía. Cójame la línea de lo que estoy diciendo. Perdió la imagen, ya no había santidad. Entonces vio el pecado y vio la vergüenza que esto representa. Entonces la imagen es una representación. El que vive en pecado no representa a Dios. El que vive haciendo maldad no representa el reino de Dios. Y no importa quién sea, aunque se llame cristiano. Entonces la imagen es una representación. Por eso el apóstol Pablo habla de embajadores. Si usted es un embajador del reino o de un país, usted está representando al país de origen, el cual usted es el embajador.
Entonces, la imagen es que nosotros nos parecemos a nuestro Creador, pero también representamos el reino porque nuestras actitudes y comportamientos están basadas y alineadas a las leyes de nuestra ciudad, la patria celestial. Ahora, la semejanza, que es la segunda parte, porque esa imagen y semejanza que Dios creó al hombre es diferente. Y vamos a poner un ejemplo. Todos los seres humanos somos semejantes, pero no iguales. Escuchen lo que estoy diciendo. Todos los seres humanos somos semejantes. Y usted va a decir, bueno, somos iguales, somos seres humanos. Ninguno nos parecemos. Todos somos distintos. Nadie tiene un gemelo ni un doble en ningún lugar del mundo que sea totalmente idéntico igual a él. Nadie. Absolutamente nadie. Ni siquiera un clon que se haga de manera de ingeniería biológica va a traer una persona idéntica en su totalidad al otro. Imposible. Porque es un diseño de Dios perfecto, el diseño del hombre. Entonces somos semejantes. Todos tenemos las mismas características físicas quizás. Podemos tener incluso capacidades parecidas, dones, etcétera, talentos. Pero no somos totalmente iguales. Somos semejantes. Ejemplo, otro ejemplo. Usted ve los perros. Hay perros de diferentes razas, pero todos son perros. Unos son chihuahua, otro pastor alemán, otro rottweiler. No importa el tipo de perro que sea. Pero son perros, son semejantes, pero no iguales. Nosotros tenemos razas diferentes, los seres humanos somos de diferentes etnias, color de piel, tenemos diferentes idiomas, colores, etcétera, culturas diferentes. Pero somos semejantes. ¿Quién es mi semejante? Todos los seres humanos. Entonces, la semejanza con Dios es que nosotros somos a su imagen, somos como Dios, pero no somos Dios. Esto es complicado. Porque la gente de que le dicen, somos como Dios, ¿cómo así? Bueno, la Biblia dice que Dios ha depositado parte de Él en nosotros. Que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La Biblia dice que el Señor nos va a transformar en cuerpos celestiales. La Biblia dice que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Bueno, pues entonces no somos como Dios, somos como ángeles. Póngalo así si usted quiere. Cuerpos angelicales. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Nosotros seremos transformados en simplemente un alma en un espíritu, no en cuerpo físico. Porque esa es la transformación. Entonces, eso es una semejanza. Si somos seres con esa misma característica espiritual, entonces somos semejantes a los ángeles, somos semejantes a Jesucristo. La Biblia dice que Él es el primero entre muchos hermanos. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo, que Dios nos adoptó como hijos suyos. No somos el primogénito, que Jesús es el primero. Tampoco somos el unigénito, que Jesús es el único hijo de Dios directo. Pero somos igual a Él. Eso dice la Biblia. Semejante. Semejante. Creado para tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? De imagen y semejanza. ¿Quién se puede parecer más a Dios que Jesucristo? Jesús era la imagen y la semejanza de Dios plena. Pero aquí vivió como hombre en la tierra. Para mostrarlo a nosotros cuál es el propósito de lo que Dios dice cuando dice que creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. La imagen, yo le decía que el hombre la perdió cuando pecó en el Génesis. Y la recupera cuando recibe a Cristo y se hace un hombre espiritual. Un hombre que le sirve a Dios y que vive apartado del mal y del pecado y en santidad. Entonces usted tiene la imagen del celestial que es Jesucristo. La Biblia dice, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay dos imágenes. Hay una del carnal, del terrenal, y hay una del celestial. Dios no nos creó para parecernos ni a Adán ni al diablo. Dios nos creó para parecernos a Jesucristo y a Él. Imagen y semejanza. Entonces, esa imagen y semejanza, ¿quién la forma? El Espíritu de Dios.
Cuando somos seres espirituales que recibimos a Cristo, entonces somos transformados aquí y transformados para vivir allá en el reino. Entonces dice la Biblia, conoceremos como fuimos conocidos. Lo veremos tal cual Él es, porque somos semejantes. Para ver a Dios como Él es, hay que ser semejante a Él. Por eso no hay hombre que pueda ver a Dios y viva, porque le falta completar la semejanza. Y aunque seamos imagen de Dios aquí en la tierra, lo representemos en el camino de santidad, en la iglesia, en la vida cristiana, nos falta completar esa parte que el Señor ha establecido, que se da en una transformación. Entonces, la imagen y la semejanza tiene una connotación que va más allá de yo decir, es que yo me parezco a Dios porque yo soy cristiano y yo le sirvo a Dios. No, usted está en un proceso de transformación. Entonces, la creación de Dios va más allá del Génesis bíblico. Escuche lo que voy a decir ahora. La creación de Dios va más allá del Génesis bíblico. Y usted me dirá, ¿existe otro Génesis, pastor? Sí. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? En el principio. ¿Qué significa Génesis o Bereshit? Principio. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio creó Dios. No, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios. En el principio, pero ¿cuál principio? Porque no está hablando del principio del Génesis de la historia humana. Y si Jesús era antes de la fundación del mundo, como la Biblia lo dice, y Jesús es la imagen del Dios invisible, y nosotros somos hechos a la imagen de Jesús, entonces nosotros fuimos modelados en Jesús y no en Adán. Pero ¿cómo puede ser si Jesús era antes que Adán y Adán vino a la tierra, pecó y nosotros tomamos la imagen de Adán? Porque Dios quería hacer una transformación perfecta y una creación perfecta. Y no había posibilidad de perfeccionar algo que no tuviera imperfección. Entonces la imagen y la semejanza de Dios es un proceso de transformación para poder obtenerla. Dios nos está creando y nos permite a nosotros ver la creación, porque eso es lo que la Biblia dice. Que todavía Dios no ha terminado su obra en nosotros. Que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Que somos una obra en construcción. Que Él se ha prefijado a hacer un templo, no por manos de hombre, donde Él habitar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la edificación del pueblo de Dios tiene que ver con esa imagen y esa semejanza que necesitamos para estar en el propósito perfecto de la creación. Entonces, la imagen y la semejanza tiene dos connotaciones, aunque diferentes, se unifican. Mientras estamos aquí, somos esa imagen que representa a Dios. Y debemos de serlo. Así Dios nos diseñó, para que conozcan a Dios a través de nosotros. Jesús presentó a Dios todo el tiempo. Nosotros estamos llamados a que todo el que vea a un cristiano vea a Dios en nosotros. Vea a Jesús en nosotros. Y si no es así, que alguien me escriba lo contrario para yo ver por qué lo dice. Nosotros estamos llamados a representar el reino de Dios en la tierra. A ser la imagen del Dios invisible en la tierra. A vivir en santidad. A vivir en el Espíritu. A amar al prójimo. A ayudar al necesitado. A predicar las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. A eso estamos llamados nosotros. A vivir como Jesús vivió. Haciendo el bien. Obedeciendo a Dios. Entonces, esa es la representación. Esa es la imagen. La imagen que necesitamos para que las personas vean a Dios y no al hombre. Entonces, tenemos que abrir el entendimiento de qué es la imagen de Dios y qué es la semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios desde una perspectiva no humana, sino desde un presente eterno que se gesta en la dimensión de Dios. Por eso el hombre no alcanza a entender lo que hizo Dios, dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre
sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Tenemos que entender esto. ¿Cómo vamos a entender que estamos siendo creados en la eternidad, que Dios no ha terminado con nosotros, que nos hizo en una dimensión eterna, que estamos aquí de paso, que la imagen y la semejanza tienen una representación aquí en la tierra, pero una similitud, un símil, una comparación a los ángeles que son hijos de Dios y a Jesucristo, que es el Hijo de Dios primogénito en la eternidad? Y que nuestra vida no acaba con la muerte, sino que hay una transformación y una vida en el alma en la eternidad, donde se manifiesta la semejanza. Entonces, si no podemos manifestar la semejanza aquí, no estamos terminados. Falta una fase más de la creación. Y eso yo lo enseño, lo predico y quiero que se fije el concepto en la mente de muchas personas. Tenemos 3 fases para la imagen y la semejanza de Dios: la terrenal, la espiritual y la celestial. La celestial no se manifiesta aquí, aunque Dios nos permite ver algunos acontecimientos, como apariciones de ángeles o transfiguraciones, etc. Pero la parte celestial a plenitud, cuando ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más necesidades, y usted tendrá libertad para vivir en dimensiones eternas y moverse más allá de la velocidad de la luz sin que nadie lo persiga o lo detenga. Esa vida celestial transformada en un cuerpo celestial con dominio de todas las partículas elementales, tomando forma de lo que Dios le permita, como pasa con los ángeles. Eso es semejanza. Esto va más allá de un plano terrenal. Esto no es para el que está pensando en lo terrenal. Las cosas de aquí perecen, dice el apóstol. Las de allá arriba, las del cielo, las del reino, permanecen para siempre. Por eso es que la Biblia nos llama a hacer la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es ser semejante a Dios. El que tiene eternidad e inmortalidad es Dios. Y Él nos ha dado a nosotros eternidad e inmortalidad para vivir la eternidad y no morir. Eso es ser semejante a Dios. Y eso no se da aquí en la tierra simplemente. Porque fue diseñado el hombre en la dimensión de Dios. Por eso la imagen y la semejanza trasciende más allá de la conceptualización cristiana, teológica y de la conceptualización humana o científica. El hombre fue creado para vivir en la eternidad con Dios. ¿Cuáles son los hombres que mueren? Los que son desechados por no cumplir el propósito para el cual fueron creados. ¿Cuáles cumplen con el propósito? Los que viven una vida conforme a la vida de Jesús, que es la imagen que moldea nuestra vida espiritual. Adán es el prototipo, es un molde. ¿Qué es un molde? Donde usted pone una imagen y vierte una sustancia para sacar una realización igual al molde, pero no lo mismo. Tiene el mismo diseño, la misma característica, lo que usted vierte en el molde, pero el molde no sirve más que para eso. Y muchas veces se rompe para poder sacar la creación de lo que se está haciendo en ese molde. Entonces, Adán es el molde, es el prototipo. Jesús es el contenido. Y la manifestación es lo que el contenido realiza. Por eso nosotros, después de ser espirituales, entonces nos manifestamos en seres celestiales en la vida futura. Entonces, eso es imagen y semejanza. Desglosándolo desde una perspectiva eterna y revelada a través de la ciencia de la palabra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿en qué momento? Yo hablaba del Génesis de Juan 1:1. La palabra creó todas las cosas. Y cuando Dios dice en Génesis, hagamos al hombre, es la palabra pensada. Escuche lo que le estoy diciendo. La palabra se piensa, se escribe y se habla.
Cuando Dios dice hagamos, es como usted decir ahora mismo en su mente, yo quiero hacer tal cosa, hagamos esto. Todavía no se ha hecho, usted lo pensó. Y quizás te lo puede decir. Y dijo Dios, pero todavía esa palabra fue pensada y hablada, pero no ha sido materializada. Cuando se materializa, Dios la escribió con su espíritu, que es la tinta con la que Dios escribe su creación. Entonces, la imagen y la semejanza de Dios es importante en nuestra vida. Por eso el pecado rompe con ese propósito y crea un despropósito. ¿Por qué el hombre no se parece a Dios? ¿Por qué el hombre vive en pecado? ¿Por qué el hombre vive haciendo las obras del diablo? Porque ha perdido la imagen. Por eso Jesús le decía a algunos fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes son hijos del diablo. Vuelvo y repito que el Señor los reprende. Porque las obras de su padre ustedes hacen. Él es mentiroso, él es hipócrita, él es soberbio, orgulloso, vanaglorioso. Entonces, usted se va a parecer al que usted adopte la imagen, de quien usted adopte su imagen. Hay gente que moldea o modela a Satanás. Modela la imagen de Satanás. ¿Por qué? Porque viven en mentira, en orgullo, en pleito, en contienda, en chisme, en herejía, en fornicación. Y usted podrá decir, bueno, por eso son obras de la carne. También la carne está contaminada. Y por eso el hombre vive materializando el pecado. Ha perdido la imagen de Dios. El hombre está desfigurado allá afuera, como le pasó a los ángeles caídos y a los demonios. Perdieron la imagen celestial, la imagen espiritual y de luz. Y están en tinieblas, están deformados por el pecado. Entonces la imagen que ha perdido el hombre es lo mismo que pasó con Satanás y sus ángeles por el pecado. ¿O usted cree que Satanás y los ángeles no son hijos de Dios? Escuche lo que estoy diciendo. Satanás dejó de ser hijo de Dios porque se transformó en un ser de las tinieblas. Pero todos los espíritus, dice la Biblia, son hijos de Dios. Dios creó todo lo que existe. Todos los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que es representar a Dios. Y tratar de vivir conforme a la imagen de nuestro Padre. Que cuando la gente nos vea se sienta, vamos a decir esta palabra, orgulloso. Que no debe de ser orgulloso, sino que se sienta satisfecho, se sienta bendecido. Porque está viendo a un hijo de Dios. ¿Sabe lo bueno que es cuando un hijo representa a su padre de manera positiva? Lo felices que se sienten los padres con los logros de sus hijos. Cuando sus hijos no le dan, como decimos en Dominicana, tormento, dolor de cabeza. Sino todo lo contrario, que lo pueden honrar con sus acciones. Que son hombres de bien. Que de alguna manera contribuyen a la sociedad. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos la imagen de nuestro Padre y lo representemos para bien. Satanás desvirtuó esto y en esa tergiversación desde el principio de la palabra, el hombre perdió la imagen y cayó y empezó a ver su vergüenza y empezó a vivir una vida en pecado y empezó a limitarse su existencia. Entonces Jesús vino a restaurar eso, esa imagen. Y la restauración nos lleva a nosotros a una transformación para que nuestra semejanza sea perfecta. Imagen y semejanza de Dios. ¿Fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿El hombre natural vive con esa imagen y esa semejanza? No. ¿Nosotros los cristianos tenemos la semejanza de Dios? No, la imagen sí. ¿Cuándo se va a manifestar la semejanza? En la transformación total. Seremos como ángeles de Dios. Conoceremos como fuimos conocidos. Viviremos en un cuerpo celestial, sin necesidades. Seres espirituales totalmente semejantes a Dios. Con vida eterna. Por eso necesitamos a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos asegura esa vida.
Eso es lo que la Biblia dice. Nos sella para salvación. Imagen y semejanza de Dios. Tú eres creado con propósito. Y son propósitos eternos. Pero sobre todo el plan de Dios es perfecto. En un tiempo kairos, preciso, perfecto. No en la esfera del hombre. El hombre lo ve de manera científica y de manera vana y humana. Por eso el hombre no entiende la existencia, no entiende la creación, pero tampoco entiende los propósitos eternos. Fuimos hechos para vivir con Dios en la eternidad. Somos miembros de la familia del reino, dice el apóstol. Ya no somos peregrinos, no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Imagen y semejanza. Hijos que regresan a su padre como el pródigo. Y su padre lo espera y celebra una fiesta. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Comparte este contenido. Coméntalo. Dale a todas las campanitas para que te lleguen las notificaciones. Tenemos que procurar representar a Dios. Vivir en santidad y apartarnos del pecado. Y tenemos asegurado que el Espíritu de Dios nos va a levantar y a transformar para vivir a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Para mí, tu hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder compartir con ustedes a través de Excelencia Cristiana Televisión, esperando que podamos reencontrarnos en una próxima. Si quieres comunicarte conmigo de manera personal, puedes hacerlo a nuestro Instagram como Víctor Almani, Facebook como Pastor Víctor Almanzar y YouTube Pastor Víctor Almanzar. También suscríbete a esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión para que puedas seguir recibiendo este contenido que es hecho para edificación. Y yo sé que Dios está bendiciendo muchas vidas en todas partes del mundo a través de Excelencia Cristiana. Así que bendiciones para ti, tu familia, tu congregación. Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite, si estamos vivos, si Cristo no ha venido, como decía el apóstol. Bendiciones.